Bueno, muy bien, seguimos en Arriba Gente, en una mañana, por cierto, muy linda. Y es momento ahora de hablar en el marco del mes de la mujer. Vamos a hablar sobre las actividades que está desarrollando el Hospital de Clínicas, concretamente de una campaña que se viene llevando adelante en materia de prevención del cáncer de cuello uterino y obviamente la promoción del autocuidado de las mujeres. Vamos a conocer los detalles sobre lo que se está realizando, lo que se está haciendo con la directora del Hospital de Clínicas, la doctora Graciela Uach, que muy amablemente nos acompaña. Doctora, ¿cómo anda? Muy bien. Buenos días. Es un gusto, buen día. Bueno, un gusto para nosotros también. Bueno, concretamente, ¿en qué se basa esta campaña o básicamente en qué consisten las actividades que se vienen desarrollando sobre la temática del cáncer de cuello uterino, que hay que insistir y mucho, ¿no? En cuanto a los controles, al autocontrol? Exacto. Este cáncer es uno de los cánceres que nosotros decimos que está como oculto. Que, sin embargo, tiene efectos terribles en nuestra sociedad. Pensar que cada 3 días muere una mujer de cáncer uterino es una atrocidad, ¿verdad? Es decir, son más de 100 mujeres al año que mueren. Además, teniendo en cuenta que este es un cáncer que primero hay medidas de prevención, hay medidas que tienen que ver con el autocuidado, por eso de empoderarnos las mujeres de nuestro cuidado, eso es revolucionario, y que detectado en etapas tempranas es curable. Entonces, es como algo como incomprensible que esto se siga dando. Entonces hubo una iniciativa de parte de las docentes de la cátedra de ginecobstetricia del Hospital de Clínicas, la doctora Gracia Rey, que nos planteó esto, nos pareció fantástico. Y entonces, ¿en qué consisten las actividades? En darle la máxima difusión a esta situación, que se puede controlar y bajar ese número espantoso de muertes haciendo periódicamente el examen de Papa Nicolau, que es un examen sencillo, que es un examen que no es doloroso, que además por ley se otorgó un día de pago de las personas que trabajan o estudian, es decir, no le computan la falta, para que efectivamente se hagan este examen, lo mismo que la mamografía. Acá se habla mucho del cáncer de mama, se habla mucho del cáncer de pulmón, pero que tiene estas consecuencias prácticamente no se habla. Usted habla del control periódico para el PAP. ¿Con qué frecuencia, doctora, sería lo indicado para las mujeres? Bueno, eso depende de la edad de la persona y de los antecedentes que tenga esa persona. O sea, hay elementos de riesgo claramente que inciden para que la frecuencia se haga mayor. O sea, tener múltiples parejas sexuales es uno de ellos, por ejemplo. Tener algún tipo de adicción también. Entonces, lo importante es el control médico y de acuerdo al perfil de la persona, se recomienda hacerse los exámenes anualmente, bianualmente. Hay un pico de personas que son las más afectadas en principio, que va de los 35 a los 45, y ustedes imagínense que son mujeres en edad sexual activa, que además tienen niños chicos. Es un desastre familiar, una cosa de estas, ¿verdad? Y después aparece otro pico ya en el extremo de la vida, pasado los 70 años. De manera que en esos grupos es que nosotros tenemos que insistir en esto de la información, en esto de que el autocuidado es un elemento sustancial para luchar contra este tipo de enfermedades crónicas y sobre todo en este caso que detectado a tiempo es curable, que en otros casos no siempre sucede así, ¿verdad? Hablando de la prevención y de la detección temprana, ¿a qué tienen que estar atentas las mujeres? Bueno, si hay un cambio en si se produce dolor, si se produce hemorragia con las relaciones sexuales. Y además, la otra cosa importante es la periodicidad, o sea, no esperar a que aparezca algún síntoma de estos, sino que periódicamente, de acuerdo a la edad de la persona, de la mujer, ¿verdad?, se aconsejan determinadas frecuencias para llegar a tiempo, llegar a detectar las primeras células con determinadas malformaciones y tal, que ya nos hablan de que ahí hay un problema y que entonces requiere otro tratamiento.
¿Hay algún sector de las mujeres que esté costando más, digamos, que se realicen los controles? Digamos que las que están formalmente en el ámbito laboral, el carnet de salud obliga a estar al día con eso, tener el día libre. Claro, obliga, Bueno, bien, pero por lo menos es de alguna manera un requerimiento. lo que hay que hacer, claro. exacto, hay que hacer es que esos requerimientos se efectivicen, ¿verdad? Y después está todo el tema de que a las mujeres nos cuesta, y me imagino que a los varones también les cuesta con el cáncer de próstata, son elementos que tienen que ver con nuestra sexualidad y que a uno le da pudor. Yo siempre trato de elegir ginecostetras femeninas, porque sí, porque me siento más cómoda. Claro. Y yo me imagino que estas cosas juegan bastante en decidirnos a las mujeres a hacernos este examen, que es una pavada, son 10 minutos, no es doloroso, no es nada. Y por supuesto, además, fue un avance en lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer y sus derechos, esto de tener ese día destinado a tal suerte, ¿verdad? A la mamografía y al Papa Nicolau. No, pero uno como que tiene la percepción de que ha avanzado mucho más los controles de PAP en las mujeres que hace unos años atrás. Tal vez no sea suficiente, ¿no? Pero digo, exacto. Observan justamente como que hay una mayor toma de conciencia. Hay una mayor toma de conciencia porque estas medidas han facilitado también que esto se realice. Claro. Y la otra cosa importante es la exigencia, ¿verdad?, en los centros laborales de periódicamente tener su carnet laboral al día, ¿verdad?, que detecta muchas cuestiones que, tratadas a tiempo, son bien importantes y mejoran la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Y justamente con respecto a ese tiempo del que usted habla, que es fundamental, el tomar a tiempo, ¿cómo estamos en materia de tratamientos? Siempre con respecto al tema, tal vez usted lo pueda compartir, en los medios de comunicación yo siento como que sobrevolamos un poco los temas, como que no los bajamos a tierra de lo que después uno se entera con compañeras de trabajo, en el diálogo en el que está el detalle de cómo es el tratamiento, de cómo se desarrolla, del tiempo que lleva, de las consecuencias que trae, pero de lo que es el resultado final. Entonces, apelando un poco a lo mismo que decía recién con respecto a la prevención, bueno, una vez realizado el diagnóstico, ¿cómo estamos en el tema tratamiento en Uruguay? En Uruguay estamos muy adelantados. Incluso a mí me preguntaban sobre lo del coronavirus. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica formidable. Este país ha avanzado mucho en los últimos años con el Sistema Nacional Integrado de Salud y realmente ha desarrollado una capacidad de detección y tratamientos muy importante. Entonces, el tratamiento dependerá del grado de lesión, ¿verdad?, y de la etapa en la que el diagnóstico de esas células cancerosas se encuentre. Hay veces que están en una etapa de alerta, donde ahí se indica. Y puede el tratamiento ir desde una conificación, o sea, sacar una partecita pequeña del inicio del útero, por así decirlo, hasta, si el cáncer está muy avanzado, bueno, si es necesario, la extirpación. Pero depende mucho, obviamente, de la situación en que esté la persona. Por eso es tan importante, porque de repente con un tratamiento menor se cura. Y si nosotros nos da miedo o tenemos alguno de estos síntomas y decimos, bueno, pero no, seguramente no debe ser nada, porque ¿por qué a mí me va a pasar? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Que es lo primero que uno se pregunta cuando tiene una enfermedad de estas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque es como una cosa incomprensible, ¿verdad? Y entonces se demora en ir a hacerse el trabajo Nosotros nos pareció importante impulsar esto, además de poner arriba en el hospital la luz violeta por el mes de la mujer, así como ponemos la luz amarilla en el mayo de la emergencia. Nos parecía que había que hacer algo más concreto. Y entonces hay planillas que en lo que es las policlínicas de ginecostetricia las personas se anotan, y se tienen que anotar porque una enfermera que está trabajando en esto organiza el número de pacientes que se van a estudiar
de manera que realmente lo podamos realizar. Este estudio va a ser examinado por también el Departamento de Anatomía Patológica del propio hospital. Es un examen que se hace gratuitamente, o sea, lo incorporamos a nuestro presupuesto porque entendemos que hay que, en concreto, ayudar a hacer cosas en concreto que hay que difundir, hay que explicar, hay que llamar a la gente a decirle, vení, hacételo, no es nada, son 10 minutos y te vas tranquila. Pero además de eso hay que propiciar el acceso a realización de este estudio, ¿verdad? Por eso se ha conjuntado estas dos cosas, difusión y concreción de tomar medidas porque la gente pueda realizarse el examen. Claro. ¿Qué pasa con facilitarle el camino a las mujeres para hacérselo? Acá hay una iniciativa, ¿no?, de ir y anotarse. Pero ¿qué pasa con las fechas, los plazos que se manejan para dar la hora para realizarse el PAP? ¿Y qué pasa cuando después uno tiene que ir a buscar el resultado, a encontrarse con el médico para que se lo dé? Ahí son dos instancias en que la mujer tiene que ir y realmente a veces se hace complicado con la vida de trabajo, con la vida familiar. Bueno, esto ¿No hay ahí que allanar un camino? Sin duda, y hay que, a mí me gusta mucho una palabra que es desburocratizar. O sea, que tiene que ver con facilitar el acceso y a la vez que la gente se haga rápidamente del resultado y del seguimiento en si hay que hacer alguna otra medida, ¿verdad? Entonces, ahora hay una cantidad de mecanismos, o sea, uno tiene una consulta, si no tiene nada se le avisa, está todo bien, si tiene que venir se lo convoca a que vengan, en cantidad de instancias. Por ejemplo, usted va a donar sangre y antes que nada esa sangre, antes de utilizarla, por supuesto, se le hacen toda una serie de estudios para ver si se utiliza o si se descarta. Además de todo el examen que ¿cómo le diría? Las preguntas, el interrogatorio que se le hace a la persona, porque hay también elementos de autoexclusión, ¿verdad? Que si la gente tiene miedo a tener alguna enfermedad venérea, muchas veces va a donar sangre para que le hagan el examen. O sea, y esto está también en los mecanismos de la propia autoexclusión. Bien. Pero entonces eso se registra, la sangre, toda la sangre es absolutamente estudiada y si aparece alguna cosa, se llama a la persona para venir. En estos casos es igual, hay que montar en cada uno de los proveedores de salud, en cada uno de los servicios asistenciales, mecanismos para que la gente venga, o sea, facilitar con turnos más flexibles, porque ¿no? Juegan ahí, si bien tienen el día para el trabajo, pero a ver cuando dejan, si tienen niños, claro. O sea, hay otras cosas que organizarse una mujer para poder atenderse médicamente. Que eso es una de las cosas que retrasan este asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a agradecerle a la doctora Ubach estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado dialogando con quien es la directora del Hospital de Clínicas aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, doctora, un placer haberla tenido. Igualmente para mí.